Muy buenas tardes, estimada audiencia del Observatorio de Justicia Penal Cusco. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cómo prevenir una estafa inmobiliaria. Para desarrollar este tema tan interesante y de necesidad pública, vamos a decirlo, dado el contexto del boom de la construcción en la ciudad del Cusco, el día de hoy nos va a acompañar nuestra invitada, la doctora Flor de María Vaca Guevara. Ella es abogada por la Universidad San Antonio Abad del Cusco y es magíster en Derecho Registral y Notarial y directora de la oficina SANEA, que justamente trata estos temas para evitar estafas inmobiliarias. Muchas gracias, doctora Flor de María, por estar presente aquí en el Observatorio de Justicia Penal. Le reiteramos nuestro agradecimiento. Buenas tardes, doctor José Carlos. Gracias por su invitación a este gran observatorio. Buenas tardes a todos los seguidores del Observatorio de Justicia Penal. Yo estaré guiada con la experiencia que tengo a absolver todas las dudas sobre el tema de la estafa inmobiliaria. Muchas gracias, doctora. Esperemos que sea así. Estimada audiencia, la estafa es uno de los delitos más comunes que se cometen en la ciudad del Cusco. Recientemente, hace ya unos meses, salió a la luz una noticia que conmocionó a muchas personas debido a que existía una presunta propietaria que constantemente celebraba anticresis con hasta más de 70 personas sobre departamentos que no le correspondían. O eso era lo que más o menos las noticias nos informaban. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la estafa es uno de los delitos más recurrentes en la ciudad, pero la estafa en los contextos de adquisición de bienes, inmuebles, en el contexto de adquisición de departamentos o compra y venta de departamentos futuros, ¿no?, que ofrecen a veces las inmobiliarias, a veces se pueden presentar estas situaciones en las cuales se puede poner en riesgo el patrimonio de los consumidores, el patrimonio que con tanto esfuerzo las personas acumulan para hacer realidad pues el sueño de la casa propia o del departamento propio. Actualmente en nuestra legislación penal, el delito de estafa se encuentra previsto y sancionado en el artículo 196, 97 del Código Penal, en el cual básicamente se detallan todas las modalidades de estafa, y siendo una de las más frecuentes la estafa inmobiliaria. Doctora, ¿qué opinión a usted le merece el hecho de que la estafa inmobiliaria se ha convertido en un delito recurrente en la ciudad? Efectivamente tiene razón, doctor. Cada día va en aumento este delito de la estafa inmobiliaria, para lo cual las personas deben tomar las medidas y prevenciones necesarias para no poder caer en este delito, ya que aparte, como usted dice, de perder su patrimonio, ya sea bien inmueble o sea un monto dinerario, en el caso de este anticresis que fue un caso mediático en Cusco, también van a entrar en un proceso desgastante, un proceso penal de denuncia por estafa, y no sabemos si se les va a hacer justicia, porque es más, las personas que incurren en estos delitos suelen desaparecer. A veces ya no los encontramos, porque incluso hoy en día se dan empresas inmobiliarias que cambian de nombre, empresas inmobiliarias fantasmas. Bueno, estimada audiencia, como lo prometido es deuda, tenemos aquí la siguiente pregunta. La doctora ya se nos ha adelantado un poquito. ¿Cómo prevenir una estafa inmobiliaria? Doctora, ¿cuáles son los pasos que debe seguir un consumidor informado, un consumidor adecuado pues, en la contratación de un servicio inmobiliario o cuando va a realizar una compra-venta? ¿Qué debemos hacer nosotros como personas naturales al momento de adquirir un patrimonio? En primer lugar, lo más importante que debe tomar en cuenta una persona es que debe recibir asesoría especializada. A veces hay personas que por lo barato acuden a tramitadores o a personas que no manejan esta materia, no son profesionales y finalmente no estudian los títulos como debe ser. Entonces, mi primera recomendación es que se acuda a un profesional para que pueda hacer una revisión y estudio exhaustivo de estos títulos.
Número 1, ¿qué documento se debe pedir? O la persona que va a comprar o va a adquirir en anticrisis o va a arrendar debe pedir el CRI, que es el Certificado Registral Inmobiliario, y tiene que cerciorarse que el inmueble se encuentre inscrito en registros públicos, porque así esta persona va a gozar de seguridad jurídica. Además de ello, también tendrá que pedir el testimonio. Ahora, no solo nos debemos quedar en la inscripción de registros, porque como sabemos en la actualidad también podría darse de que el inmueble no esté inscrito en registros públicos, pero sí amerita un título de propiedad. Entonces, cuando solo tenemos un testimonio y no está inscrito en registros públicos, tendré que ahondar más en esto y tendré que pedirle a la persona que me va a vender o me va a arrendar o me va a anticretar, pedirle el autoavalúo 2023 debidamente pagado, porque eso me va a demostrar la legalidad de la posesión y me va a demostrar la continuidad de esta persona y que esta persona efectivamente vive ahí. Ahora, la persona también debe ir in situ al lugar para revisar si efectivamente esta persona vive ahí, si tiene problema con los vecinos, sus recibos de agua y de luz, entre otros documentos debería solicitar para que evite este tipo de estafas inmobiliarias. En el caso que nos comentaste de estos anticresis indiscriminados, fue que la señora no era dueña y no pidieron nada. No sé quién avaló estas anticresis sin documento alguno, sin título alguno. Entonces, lo primero que tienes que pedir es el título de propiedad. Bueno, doctora, está claro entonces que para evitar una estafa inmobiliaria, uno de los principales pasos que debemos realizar las personas que estamos interesadas en comprar un bien es, primero, contar con la asesoría especializada. Luego, acudir a las fuentes de información documental propias para esta clase de negocios jurídicos, para esta clase de compraventa. Usted nos ha mencionado la SUNAR, nos ha mencionado el certificado registral inmobiliario, los testimonios, ¿no? Acudir a la municipalidad, solicitar esta información. Pero, doctor, a veces yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de asesorar a veces en procesos de compra-venta o en otras clases de negocios también. Muchas veces estas personas, no sé de qué manera, pero a veces la documentación está bien, está perfecta, pero resulta que son personas que cuando uno los investiga, por ejemplo en Infocor, tienen deudas con mucha gente. Entonces, esa también podría ser una fuente de información, creo, bastante importante, ¿no? Saber el comportamiento crediticio, el comportamiento comercial de estas personas, sobre todo cuando vamos a celebrar anticresis, arrendamientos o compraventas, ¿no? Porque, como usted dice, existen empresas inmobiliarias que a veces se crean, venden sobre plano, las personas pagan y luego desaparecen. Y luego cuando recién investigamos resulta que el gerente general, pues, es una persona que le debe 10 millones al banco, tiene 5 cuentas por allí, o tiene 5 deudas con otros acreedores, o cuando inclusive acudimos a fuentes de información externas como, por ejemplo, el Poder Judicial o el Ministerio Público, nos damos con la ingrata sorpresa que estas personas pues tienen un récord de denuncias, un récord de procesos judiciales. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Efectivamente, este es otro caso. En este caso tenemos que diferenciar dos cosas. Cuando yo le voy a comprar a una persona natural y un inmueble existente en la realidad. Entonces, puedo investigar a esta persona, pero más me voy a centrar en el inmueble, en la posesión, en el pago de autoavalúo, en el título de propiedad y que haya una exactitud registral, que esté inscrito en registros públicos. Pero de lo que me habla, doctor, es cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas inmobiliarias, que hoy en día está de moda la venta de bienes futuros, los departamentos que recién se van a construir. Entonces, ahí sí tenemos que hacer un estudio exhaustivo de esta empresa, ver si esta empresa, si con sus anteriores clientes ha cumplido la entrega de los departamentos, si esta empresa o los gerentes que trabajan en esta empresa, administradores entre otros, puedan encontrarse en Infocor o tengan algún tipo de antecedente. Por supuesto que sí. Es recomendable que las personas investiguen respecto a estas empresas inmobiliarias y no solo eso, investiguen sus antecedentes penales, si se encuentran en Infocor. ¿Por qué? Porque recién les van a entregar un inmueble más adelante, futuro.
La ley permite la compra-venta de bien futuro, no está prohibido y hoy en día se da, pero tenemos que tomar las precauciones necesarias. Uno, investigar a la empresa y ver su nombre, ver cómo se ha portado con otros clientes y además de ello solicitar la licencia de edificación de ese inmueble, porque una cosa puede ser que sea titular y te diga, aquí tengo el CRI del terreno, pero otra cosa es que tú solicites, le pidas la licencia de edificación, porque ¿qué tal si la municipalidad no le otorgó la licencia por un determinado piso y a ti te vendió ese piso? Es una estafa inmobiliaria. Sí, suele suceder, es verdad. A veces las municipalidades autorizan la edificación de edificios con una determinada cantidad de pisos, 5 o 6 pisos, y resulta que el constructor o la empresa inmobiliaria, por ganarle una terracita, ganarle un depósito, yo qué sé, el lugar donde se hace el asado, construyen y luego no se puede sanear toda la propiedad o esa parte, ¿no?, que se genera adicionalmente, no va a tener un título y ahí vamos a tener un problema. Doctora, pero es frecuente en la contratación por ejemplo, en la contratación de bienes futuros, ¿es frecuente que las inmobiliarias presenten las licencias de edificación? ¿Usted tiene experiencia en eso? Mire, deben presentar. El cliente es el consumidor y sabemos que esto está relacionado a derechos de consumidor ante Indecopi. El consumidor tiene que solicitar a esta empresa constructora todos los documentos y no solo la licencia de edificación, tiene que pedir el CRI del terreno, del lote matriz, tiene que pedir la memoria de acabados. ¿Por qué? Porque a veces te prometen un tipo de acabado y después el acabado del departamento cambia. Todo eso lo tienes que pedir, pero es mejor hacerte asesorar. ¿Por qué? Porque también estas empresas constructoras suelen redactar contratos de compra-venta de bien futuro o preparatorios o le dan varias figuras abusivos. Hoy en día en Indecopi hay varios procesos en contra de muchas empresas constructoras porque sus contratos son abusivos, más tiene ventaja para ellos y desventaja para el consumidor, y el consumidor, sin hacerse asesorar, a veces suscribe este documento. Qué importante es entonces contar con una asesoría especializada, es verdad. Entonces, doctora, no sé si nos puede de repente desarrollar un poquito más sobre este tema que usted acaba de tocar, el tema de la memoria de los acabados. Creo que yo he tenido la oportunidad de escuchar algo sobre el tema, pero de repente a la comunidad nos puede interesar. ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de obligación tiene la inmobiliaria para con los consumidores respecto de esta memoria de acabados? Ya, son más que todo las constructoras, porque como sabemos la inmobiliaria es la intermediaria, pero la constructora es la que se encarga de esta construcción y a veces es constructora e inmobiliaria. Una cosa es la memoria descriptiva de la construcción y el plano perimétrico y de ubicación, y otra cosa ya es la memoria de acabados. En este documento se va a redactar qué tipos de acabados van a tener las unidades inmobiliarias. Entonces, cuando una persona va a contratar y pagan $150,000 y superior a estos montos por bonitos departamentos en Cusco con bonitas vistas, creo que ellos están en el derecho de solicitar toda esta documentación, y ha habido casos de denuncias a Indecopi donde el acabado era uno, pero lastimosamente la constructora, por aminorar gastos, ha puesto acabados baratos, que al año o a 2 años empiezan a malograrse. Entonces es muy importante que la persona pida, y en esta memoria de acabados se va a ver qué tipo de vidriado van a poner, qué tipo de madera va a ser o qué tipo de losa va a tener la unidad inmobiliaria y cada habitación y cocina, entre otros. Excelente, doctora. Una de las cosas que también los consumidores debemos tener en cuenta para evitar justamente acudir a Indecopi a través de una denuncia administrativa o acudir al Ministerio Público por un supuesto de estafa inmobiliaria o por incumplimientos, ¿no?, en el ofrecimiento de servicios inmobiliarios, que sería lo propio para el tema de Indecopi, es cumplir con las formalidades. Lamentablemente somos una sociedad
que le cuesta ser formal, que le cuesta hacer las cosas de acuerdo a ley. Sin embargo, el Código Civil, doctor, usted lo debe manejar muchísimo mejor que yo, prevé pues una serie de formalidades que debemos cumplir, pero que lamentablemente en la ciudad muchas veces los consumidores, las personas que están adquiriendo una propiedad, a veces firman cualquier documento y resulta que, por ejemplo, el anticresis tiene que hacerse por escritura pública y las personas muchas veces lo hacen con una minuta o a veces ni siquiera con una minuta. Exacto. A veces se bajan del Google un modelo, lo firman, entregan el dinero y se acabó. ¿Cuáles son esas formalidades, doctora, que deben estar presentes en un contrato de compra-venta? Ya, es muy buena tu pregunta porque efectivamente con la experiencia que tengo, he trabajado en notaría, las personas siempre se rigen de esta frase común, o sea, ellos buscan lo barato. El anticresis, como sabemos, es un contrato ad solemnitate. Dice el Código Civil que es por escritura pública bajo sanción de nulidad. Pero ¿qué pasa? Muchas personas hacen un documento privado y notaría no te va a legalizar el documento privado, notaría solo te va a hacer una escritura pública de anticresis porque es lo legal y es lo que te va a proteger el dinero que estás entregando para vivir en este inmueble y la otra persona también va a poder tener esta garantía de que no te constituyas en precaria en su inmueble. Entonces es un título, pero las personas acuden pues a hacer documentos privados. Lo recomendable es que en caso de anticresis el capital anticrético se bancarice, ya sea mediante un cheque de gerencia, mediante un depósito, que se solicite los documentos pertinentes, que se vea que la persona está en posesión y el CRI, el de registros públicos, y se haga una escritura pública y te otorguen tu testimonio. ¿Qué mejor si lo inscribes en registros públicos? No es obligatorio que el anticresis se inscriba en registros públicos, más cuando estamos hablando de anticretar pues de habitaciones que son derechos y acciones. Quedaría máximo en una escritura pública, pero es necesario, recomendable. Otro documento que no sea escritura pública en un anticresis, no lo recomiendo. Y segundo, sobre la compra-venta. La compra-venta es distinta, no tiene un ad solemnitate. La compra-venta hasta podría ser en forma verbal. La ley no nos exige una formalidad, pero hablando del tema ad probatione, necesitamos darle medio de prueba a nuestro documento. Entonces, lo más recomendable también es hacer una minuta con el abogado, la escritura pública y ante una notaría y que se inscriba en registros públicos. La escritura pública en notaría lo va a instrumentalizar y va a ser tu título de propiedad, y la inscripción en registros públicos te va a dar el derecho de inoponibilidad, te va a dar seguridad jurídica y predictibilidad. Y así vas a poder evitar estas estafas inmobiliarias que se dan en el día a día. Ahora, también en la compraventa es importante solicitar los documentos que ya los dije y aparte de eso, bancarizar. No recomiendo, porque se da muy seguido, de que bajen el precio para evadir impuestos, porque ahí tu precio se está devaluando en tu título y estás evadiendo impuesto que constituye delito. Esta última parte es bastante importante. Lamentablemente, muchas veces las personas con el propósito justamente de reducir la carga impositiva del tributo que corresponde a la compraventa, hacen estas ficciones. En el documento reza un monto y en la práctica o en la entrega de dinero es otro. Es muy importante entonces bancarizar porque de esa manera también tenemos una prueba de que hemos entregado el dinero, ¿no? En caso de que una persona se pueda negar. Pero usted acaba de mencionar algo muy importante y es algo que está presente en cualquier periódico que contiene anuncios como el Rueda de Negocios, que es uno de los más conocidos en la ciudad del Cusco, donde se ofrecen constantemente, muchos avisos dicen, ¿no? Doy en anticresis habitación. ¿Se puede anticretar una habitación, doctora? ¿Son las mismas formalidades? ¿Qué debemos hacer? Porque yo me he encontrado alguna vez, en el caso de un joven, por ejemplo, que entregó algo de 7.000 soles para anticretar una habitación y resulta que al final no le devolvieron el dinero, lo despojaron porque, claro, es una habitación dentro de una unidad inmobiliaria, no tiene un acceso particular, un acceso independiente, entonces la familia lo echó.
y lo dejó en la calle. Se tuvo que proceder por los medios. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, por ejemplo, para las personas que a veces, sobre todo estudiantes que vienen de provincias, recurren a esta figura? Mira, los anticresis de habitaciones se dan muy seguidos, pero la mayoría incurren en estafas. ¿Por qué? Porque la habitación ya forma parte de toda la unidad inmobiliaria, no la podemos dividir. Lo correcto es de que se anticrete todo el departamento. Máximo, por ejemplo, y si se da, yo tengo mi terreno y mi construcción y no he independizado los departamentos. Eso sí se da, falta la independización, pero igual se puede hacer la escritura pública porque finalmente cada departamento ya tiene un porcentaje. Entonces, de alguna manera se puede proteger legalmente a esta persona. Pero cuando ya es una habitación es más difícil, porque el departamento ya no es indivisible, esa unidad inmobiliaria ya es más difícil de dividir. Entonces lo recomendable es o que arriende esta habitación o que, tome el departamento entero, porque sí podría caer en una estafa solo anticretar una habitación que es indivisible en un departamento. Correcto, doctora. Otro caso bastante frecuente en nuestra realidad es que muchas veces se ha dado la figura de yo soy propietario de un terreno y converso con una inmobiliaria y la inmobiliaria me dice, me das tu terreno y ahí yo voy a edificar 10 pisos y a ti te voy a dar 3 departamentos. ¿Qué opciones tenemos o qué opciones tienen las personas que tienen un terreno y quieren hacer este tipo de negocio con las inmobiliarias y protegerse? Porque se ha dado casos, doctora, yo soy abogado de algunos, lamentablemente, en los cuales estas personas han confiado en esta inmobiliaria, les han entregado sus terrenos y estas inmobiliarias, por ejemplo, han firmado los contratos muy bonitos, pero luego no han tramitado las licencias, por ejemplo, de edificación o las licencias para demoler las construcciones preexistentes y luego todas las multas administrativas han salido a nombre de la propietaria, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué cláusulas, en todo caso, son las recomendables que un consumidor siempre debe tener en cuenta? En ese caso, y se ha dado mucho, personas que han vendido su terreno a cambio de bienes futuros, departamentos, y se han visto muy, muy perjudicadas o actualmente están en proceso civil al respecto. ¿Por qué? Primero, lo recomendable es de que tienen que hacer tasar el terreno. Tienen que hacer tasar con una persona especializada para ver cuántos departamentos salen y cuánto estaría valorizado cada departamento. Porque a veces te prometen 3 departamentos y no se compara al valor del terreno. Primero, número 1, hay que hacer tasar de acuerdo al valor comercial tanto el terreno y los departamentos que saldrían en ese terreno. Segundo, también hay los contratos abusivos, ¿no? Que cuando uno no se asesora, firma de buena fe y finalmente sale perjudicado. Se recomienda de que se haga estudiar este documento y se agregue penalidades. Por ejemplo, sí o sí la constructora tiene que encargarse de todos los pagos y arbitrios municipales a partir de la suscripción de este documento. Ahí ya estaríamos evitando que las multas vayan a la propietaria. Y también se puede poner penalidades, multas por tardanza, porque también tardan en entregarles, entre otros. Todo eso en el contrato de compra-venta. Una pregunta que surge de una persona que nos sigue, que nos escribió, es ¿qué pasa cuando los propietarios de un terreno incorporan la famosa cláusula de reserva de propiedad? ¿Esta cláusula realmente es buena, es positiva para proteger la propiedad de una persona frente a alguien que ha prometido construir algo, doctora? ¿Qué formalidades debe contener esta cláusula? Muy buena intervención. Es recomendable esta cláusula de reserva de propiedad porque de alguna manera si hay un incumplimiento, ya sea tardío o cumplimiento parcial en el contrato, pues tú te reservas la propiedad y para que regrese a tu persona. Entonces sería como una penalidad prácticamente y sí, esta cláusula de reserva de propiedad tiene que estar en la minuta y posteriormente en la escritura pública
de compra-venta, la cual se va a inscribir en registros públicos. Doctora, un poco para enumerar lo que hemos estado conversando entonces. Los pasos que debe seguir un consumidor para prevenir una estafa inmobiliaria serían, en todo caso, asesorarse con un abogado especializado en temas, entiendo, inmobiliarios, patrimoniales, civiles, ¿no? Acudir a las fuentes de información como SUNAR, como las notarías, ¿no? El Poder Judicial, Infocor, los bancos de datos, inclusive acudir al Indecopi también. Me imagino que existe un registro de empresas inmobiliarias que han sido sancionadas en la ciudad y que uno puede acudir a esa información y saber con quién estamos tratando, ¿no? Luego, cumplir con las formalidades que nos exige la ley. No depreciar el inmueble para evitar el pago de impuestos. Bancarizar las operaciones, muy importante, porque esto puede generar inclusive contingencias de carácter tributario, inclusive contingencias de carácter penal, ¿no? Sí. Y finalmente usted mencionó algo que se me acaba de ir. La licencia de edificación. Solicitar la información es lo que en la doctrina creo que se llama reducir la asimetría informativa que existe entre la constructora que conoce el rubro, que conoce el negocio, y una persona pues que no es su actividad habitual pues comprar departamentos, porque entiendo que si una persona se dedica habitualmente a la compra de departamentos, estas cosas las maneja completamente, ¿no? Uh-huh. Finalmente, doctora, ya para no quitarle más su tiempo, ¿se pueden dar supuestos de estafa entre miembros de una misma unidad familiar como consecuencia de la muerte, digamos, del patriarca o de la matriarca en una familia? Ha sucedido, o es frecuente a veces, ¿no?, que los padres fallecen y no han dejado nada en papeles. Se suele hacer esto, lamentablemente. Y resulta que el hermano mayor tiene una edificación o ha edificado o es el que dirige y asume la conducción muchas veces de los bienes patrimoniales, y muchas veces inclusive se ha dejado a los hijos mal llamados ilegítimos, ¿no?, o a los hijos fuera de ese matrimonio, ¿no? ¿Existen maneras de prevenir esto también dentro de una unidad familiar, dentro del núcleo familiar? En el caso de la herencia, ya estaríamos saliendo de la figura de estafa inmobiliaria y estaríamos dentro de lo que es la preterición de herederos, por ejemplo, cuando hay herederos que se declaran y obvian a otros, o cuando hay herederos aparentes, están en posesión de un inmueble y todavía no son herederos declarados, pero ya ejercen toda la posesión en este inmueble, y lo que tienen que hacer los otros herederos, ya sea su petición de herencia o también su reivindicación de bienes hereditarios. Pero para evitar este tipo de cosas, lo recomendable, y que no se da en nuestra ciudad, porque nuestros hermanos cusqueños piensan de que dejar un testamento es como llamar a la muerte, y eso es falso. Es recomendable que las personas ya aprendan a dejar un testamento y dejar ordenadas las cosas para que no se dé este tipo de preterición de herederos o que estén peleando entre ellos y hayan procesos largos judiciales, ya sea de petición de herencia o de reivindicación de bienes hereditarios. Muchas gracias, doctora. Ha sido bastante esclarecedor, creo, su orientación y su experiencia para evitar justamente las estafas inmobiliarias. ¿Alguna reflexión final, algún consejo final que usted quiera dejar a nuestra comunidad? Primero, agradecer por tu invitación. Estoy llana a seguir colaborando con la sociedad y asesorando para que podamos lograr una sociedad mejor. Solo recomendarles de que siempre se hagan asesorar por personas profesionales y especializadas, y espero que les haya sido de mucha ayuda esta intervención. Gracias, doctor, y gracias a todos. Muchísimas gracias. Este ha sido nuestra sesión número 10, si no me equivoco, cómo prevenir estafas inmobiliarias. Le agradecemos, doctora Flor de María, su participación. Creo que nuestra comunidad tomará en cuenta o deberá tomar en cuenta sus consejos a efectos de justamente luego verse pues inmersa dentro de un proceso de estafa o de estelionato por haber vendido o comprado bienes ajenos a la propiedad. Existen entonces en la ciudad mecanismos a los cuales podemos recurrir para evitar incurrir en esta clase de delitos.
Eso es todo por el día de hoy en el Observatorio de Justicia Penal Cusco. Muchas gracias. Será hasta una próxima sesión. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.